Dos naciones, pero un solo pueblo. Eso parece como un trabalenguas, como un acertijo. Pero eso es exactamente lo que Dios, al mirar la historia humana, trató de resolver ese dilema. Había una nación escogida, su pueblo, y había otra nación gentil, no escogida. Pero ¿cómo hago yo, siendo un Dios justo, para que estos escogidos y aquellos no escogidos hagan parte del mismo pueblo? Soberana pregunta. Pero el Dios de la soberanía y de la historia lo solucionó. Hoy en día hay mucho movimiento cristiano que apela a las raíces hebreas y aún se identifican con ese cristiano mesiánico y van a observar el tipo de fiestas y costumbres, el Shabbat, la comida kosher, para tener una identidad cada vez más profunda con el pueblo escogido. Con todo respeto, y conozco gente muy querida que milita en ese tipo de grupos mesiánicos, con toda la observancia mesiánica, pero con todo respeto yo no lo veo de esa manera, yo lo veo de la manera como Dios me lo explica en el texto que aparece en su pantalla. Efesios capítulo 2. Ese es un pasaje de la Escritura, amable televidente, que yo le invito a que usted busque un ejemplar de la Biblia y allí encontremos la respuesta, cómo Dios en su soberanía de esas dos naciones, escogida una y otra no, uno el pueblo e Israel y el otro los gentiles, ¿cómo hago de esos dos un solo pueblo? Pues derribando algún tipo de barrera que los separe. ¿Quién me la derriba? Pues eso es exactamente lo que hoy yo quiero hacer entender, como lo he entendido también. En Efesios, como está en su carácter en la pantalla, capítulo 2, verso 12, dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo le parece? Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel y lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, porque la esperanza era el pueblo escogido y el Dios era el Dios del pueblo escogido, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero mire el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo alabo a Dios por esa estrategia soberana de derribar ese muro de separación, porque yo andaba sin Dios, porque el Dios era el Dios de Israel, no de los gentiles, y sin esperanza, porque la esperanza era de los de Israel y no de los gentiles. Pero Dios manda a Jesús, dice, en Cristo nosotros los que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, aquí hay toda una explicación histórico-teológica de lo que podría ser el pueblo de Dios, que es uno solo. Dios no tiene dos pueblos. Él tiene un pueblo escogido físicamente, el pueblo de Israel, pero Él tiene un pueblo elegido por fe en Cristo Jesús. Pero los de Israel tienen que tener a su Mesías. Lo que pasa es que lo han rechazado. Y nosotros los gentiles tenemos al Mesías. Entonces en el Mesías se derriban todas las barreras y se hace un solo pueblo, cuyo nombre es cuerpo de Cristo.
cuyo nombre es la iglesia, los salvos, los elegidos por fe en Cristo Jesús, el Mesías. ¿Cómo se salvan los del pueblo de Israel? Creyendo en el Mesías. ¿Cómo se salvan los gentiles que no son judíos? Creyendo en el Mesías. ¿Qué hizo el Mesías Jesús? Derribó cualquier tipo de frontera. Yo le invito, amable buscador, inquieto de estos temas y televidente de este programa de Signos Vitales, a que nos metamos con el Mesías, el Señor, el Salvador, el que con su sangre derribó las diferencias y nos hace un solo pueblo. Y quiero terminar hablando de algunos piropos de ese pueblo, algunos adjetivos hermosos que tiene ese pueblo. Antes era el pueblo judío y el pueblo gentil. Ahora es un solo pueblo que se llama, desde la perspectiva de Dios, ese pueblo es el pueblo de Dios. Desde la perspectiva de Jesús, ese único pueblo es el cuerpo de Cristo. Y desde la perspectiva del Espíritu Santo, ese solo pueblo que lo componen los creyentes en el Mesías es el templo del Espíritu Santo. Así que de esos dos pueblos hizo uno solo, que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu. Un amigo muy romántico me dijo: Pastor Brown, yo sé que la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo sé que la iglesia es el templo del Espíritu, yo sé que la iglesia es el pueblo de Dios, pero a mí me encanta ver a la iglesia como la novia del Cordero. Qué romántico. ¿Cuál es el Cordero? El Mesías. Se fue al cielo y vendrá por su pueblo, que es su novia. ¿Se acuerda usted que hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de las bodas? Ese novio, el Mesías, que se sacrificó por ese pueblo, la iglesia, vendrá un día a establecer con él la unión matrimonial, la boda eterna, donde estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Yo añoro ese momento histórico, cuando el novio venga. Yo siempre he despedido el programa diciendo que ven, Señor Jesús. Pues a partir de hoy yo podría decir: ven, novio, que te sacrificaste por la novia, que es tu pueblo, la iglesia, y la quieres presentar sin mancha y sin arruga. Maridos, hay que amar a las esposas como Cristo amó y se sacrificó por esa novia que es la iglesia. Somos un pueblo con esperanza. Ya no hay dos pueblos, hay uno solo, el pueblo de Dios. Unos fueron escogidos, otros hemos sido elegidos, pero todos hemos sido lavados por la sangre del Mesías. Ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío y gentil. Somos parte de la familia hermosa que Dios vino a rescatar. Ahí está en Efesios. Teológicamente puede ser este uno de los temas más controversiales, sobre todo si escuchan algunos mesiánicos o algunos judíos. Pero desde la perspectiva de Pablo, cuando escribe a los de Efesios, les dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que Dios nos dé la gracia de encontrarnos centrados en el sacrificio del Mesías. Mesías es una palabra hebrea que en griego equivale a Cristo. Entonces la sangre de Cristo, o sea, la sangre del Mesías, quita las diferencias entre judíos y gentiles y forma la novia eterna de Jesús. Eso es, a grandes rasgos, lo que el apóstol Pablo, en su preciosa carta a los Efesios, nos quiere dejar como enseñanza. Y ahí está muy claramente: mediante la cruz nos reconcilia con Dios, y de ambos pueblos hace uno solo, que es su cuerpo,
matando las enemistades. Y termina: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que ahora están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Por eso somos el templo del Espíritu y tenemos entrada al Dios Creador. Anhelo desde lo más profundo de mi alma el retorno de Jesús, el novio, para que estemos eternamente con Él, como la novia, en unas bodas, por los siglos de los siglos. Clamo que venga el Señor. Y si no lo hace en el transcurso de estas 24 horas, mañana nos volvemos a encontrar. Que Dios le bendiga.